Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Qué bueno eres, Dios del cielo, aleluya. Recibe la gloria y recibe la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios, a su nombre. A su nombre. Es hermosa la presencia de Dios. Recuerde, la presencia de Dios lo llena todo, lo cambia todo, lo transforma todo. Amén. O sea que hay que aprender a amar esa presencia. Hay que aprender a estar en esa presencia. Amén. A contemplar a Dios ahí en adoración, en alabanza. A veces hay que forzar la carne porque uno viene muy cargado, porque uno viene con muchas cosas en la mente, ¿cierto? Y necesita uno desconectarse para entrar ahí, pero hay que hacerlo, amén. A veces hay una sola palabra en su boca, en su corazón: Señor, tú eres bendito, y con esa usted se puede ir alabando, adorando, y comienza Dios a ministrar, a obrar en su vida, y todo va tomando un rumbo diferente, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Mateo 22, versículo 36, vamos a leer hoy solamente, porque ahí aparece el término al cual nos estamos refiriendo en estas enseñanzas que iniciamos hace 8 días. Mateo capítulo 22, versículo 36, dice la Biblia: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es la palabra que estamos resaltando del pasaje? Mandamiento. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Pero antes de predicar, le quiero decir que es la presencia de Dios la que puede cambiarlo todo. Hay que aprender a estar en su presencia. Hay que dejar que el fuego de su espíritu encienda nuestro espíritu. Porque cuando nuestro espíritu se logra encender por esa presencia de Dios, las cosas simplemente fluyen. Amén. Las cosas simplemente fluyen. Alabado sea Dios. Bueno, muy bien. Estamos hablando acerca de los mandamientos. Hace 8 días iniciamos con esta serie que la titulamos Analicemos los mandamientos. Hace 8 días vimos unas generalidades y algunos aspectos que eran importantes y necesarios detallar antes de comenzar a analizar mandamiento por mandamiento. Pues hoy vamos a comenzar a analizar el primero de los mandamientos. Ustedes recuerdan que hace 8 días dimos 2 textos donde aparecen los mandamientos en la Biblia. Dijimos que aparecen en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Entonces vamos a usar el que menos al que menos le hacemos referencia, casi siempre Éxodo 20. No, vámonos hoy a trabajar Deuteronomio. Vamos a trabajar Deuteronomio. Vamos como a desacostumbrarnos un poco de Éxodo y vamos a acostumbrarnos al listado que aparece en Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a fijar nuestros ojos en el versículo 7, donde el primer mandamiento del Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, este mandamiento está relacionado con la exclusividad que Dios demanda. Este mandamiento está relacionado con la exclusividad que Dios demanda. Bajo esa óptica vamos a centrarnos en este pasaje. Dios
reclama exclusividad. Dígame bien, Dios reclama exclusividad. Ahora, esa exclusividad la reclama Dios del mundo entero. Lo que sucede es que el mundo está dejando a Dios a un lado, pero Dios reclama que el mundo entero le adore a Él. Cuando hablamos de exclusividad, estamos hablando de Dios reclamando toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la atención para Él. Y el Señor, en primer libro de Crónicas 16:23, en la primera parte de ese versículo, reclama esa exclusividad. Mire, cantad a Jehová toda la tierra. Y hay muchos otros pasajes de la Biblia donde el Señor reclama esa exclusividad, donde el Señor pide que las personas le den gloria, alabanza, exaltación. Dios reclama esa exclusividad. La tierra entera tiene que cantar al Señor. Los habitantes del mundo tienen que glorificar su santo nombre. Pero algo triste es que la mayoría de los habitantes de la tierra no le cantan al Dios del cielo, no adoran al Dios del cielo, al Dios de la Biblia. Pero Dios reclama esa exclusividad. Que el mundo no lo quiera comprender, o aunque lo comprenda, no lo quiera aplicar, es otro asunto diferente. Pero Dios reclama que el mundo entero le adore a Él. Ahora, si Dios reclama del mundo entero esa exclusividad, ahora mucho más Dios demanda esto de nosotros, su pueblo, la iglesia. Si Dios dice: yo quiero que el mundo entero me cante, me alabe, me adore, ahora más profundamente Dios quiere que la iglesia aprenda que toda la gloria, que toda la exaltación, que toda la alabanza le pertenecen a Él y solo a Él. Mire, cuando Israel recibe estos mandamientos en Deuteronomio 5:7, en el versículo 6 aparece algo interesante, como Dios le habla a este pueblo a quien le va a entregar los mandamientos. ¿Qué le dice Dios al pueblo a quien le va a entregar los mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios. Por eso ahora en el primer mandamiento les dice: no pueden tener dioses ajenos. ¿Por qué se lo dice el Señor? Porque Él es el Dios de ellos. Esto es algo como que Dios dice: yo quiero que toda la tierra me alabe, pero yo sé que toda la tierra no me alabará, pero lo que sí yo quiero es que los que me conocen me alaben y no tengan dioses ajenos. Por eso les dice en ese momento Israel: yo soy Jehová tu Dios. Y ahora le dice porque Él es el Dios de ellos y ellos son el pueblo de Él. Dice: porque yo soy el que los saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces Dios le dice a ellos: yo soy su Dios. Y soy su Dios porque los hice libres de la esclavitud egipcia, de la servidumbre egipcia. Y como soy su Dios, demando que no existan dioses ajenos en medio de ustedes, que son mi pueblo. Alabado sea Dios. Ahora, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, la Biblia nos habla lo mismo, pero ya no solamente a los judíos, a los israelitas, sino que ahora se lo dice a la iglesia. Y recuerde que la iglesia son judíos, colombianos,
argentinos, tanto judíos como gentiles, que estamos en Cristo por la fe. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros, la iglesia? Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nótese ahora cómo el Señor también se presenta a la iglesia y le dicen el Señor a la iglesia: ustedes son míos. En esta mañana, a través de este pasaje bíblico, Dios le dice a usted y me dice a mí, que somos la iglesia, que le pertenecemos a Él. Y le pertenecemos por lo que dice el verso 10, porque no éramos, pero ahora somos, gracias a la misericordia de Dios. Así como los israelitas fueron libres de la esclavitud en Egipto, nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado. Y pienso que es más grave haber sido esclavos del pecado que esclavos físicos en una nación. Entonces, el Señor dice: ustedes son míos. ¿Cuántos alaban su nombre? Y por lo tanto, no pueden existir dioses ajenos en medio de mi pueblo. Si el mundo quiere tener dioses ajenos, pues que los tenga, pero nosotros le pertenecemos al Señor. Mire, cuando se escriben los 10 mandamientos, cuando el Señor le está dando las leyes a su pueblo, las naciones y las culturas que rodeaban a Israel tenían muchos dioses en sus sistemas religiosos. Y había algo curioso, y era que cuando un pueblo tenía muchos dioses, ellos creían que eran más fuertes, más poderosos. Por eso Israel era un pueblo insignificante a los ojos de los otros pueblos, porque Israel solo tenía un Dios y los pueblos vecinos tenían muchos dioses, y por eso ellos incrementaban esos cultos paganos. Tenían un Dios y construían un templo para otro, y luego traían otro y traían otro, porque según ellos, entre más dioses, más poder y más fuerza. Ahora, esos dioses eran utilizados por los pueblos para su beneficio. No, este es el Dios de las cosechas, entonces le adoraremos. Este es el Dios de la fertilidad, lo adoraremos. Esta es la diosa que permite que las mujeres tengan hijos, le adoraremos, le exaltaremos. Usted nota que en la Biblia aparece un Dios que trajinó bastante: Baal. Y Baal era conocido como el Dios de la naturaleza, el Dios de la fertilidad. Y llegó un momento donde Israel cayó tanto espiritualmente que introdujo estos cultos paganos en su adoración. Y cuando Israel introdujo estos cultos paganos, entonces Dios dijo: con que Baal es el que hace que la tierra produzca y que llueva, vamos a ver si es verdad. Y llama al profeta y le dice: vaya, hable en mi nombre y diga que aquí no va a llover, y que no va a llover en más de 3 años, hasta que yo vuelva y le hable a usted. Usted vuelve y da la palabra, y entonces lloverá. Y vamos a enseñarle a este pueblo a ver si es Baal el que hace producir cosechas, o soy yo, dijo el Señor, el Todopoderoso, el que hace que la tierra produzca. Y se cerró el cielo. ¿Y usted qué cree que sucedió en esos años de sequía? ¿Qué harían los que estaban acudiendo a Baal? Orar, sacrificarse, ofrendarle, rogarle, pedirle. Pero ¿llovía? No llovía. Solo llovió cuando el pueblo entendió
que quien produce la lluvia, que quien bendice los campos y las cosechas, no era un Dios ajeno, sino el Dios verdadero que los había rescatado años atrás de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos alaban a Dios? Mis amados, entonces, Dios dice que no pueden haber dioses ajenos. Pero pues el mundo no tiene en cuenta esto. Y el Señor lo sabe. Pero entonces el Señor se centra en su pueblo y en aquellos que se van convirtiendo. Y en aquellos que se van convirtiendo, el Señor les dice: no pueden haber dioses ajenos, porque solo yo soy Dios. Ahora, veamos por qué la Biblia, por qué el Señor a través de su palabra se vuelve tan exigente en decir: no pueden haber dioses ajenos. Uno pudiera decir: Señor, permita que al menos exista otro Dios pequeñito por ahí, uno así no sea muy grande, así sea pequeñito. Y el Señor dice: no, entonces una diosa, no. ¿Por qué Dios es tan vehemente frente a este tema? Y quiero decírselo y luego que vayamos a los textos. Porque Él es único. O sea, porque solo Él es Dios. Por eso Él es tan vehemente al decir: no pueden existir dioses ajenos, porque solamente Él es Dios. ¿Cómo así? Sí, no existen más dioses, solo Dios es Dios. Por favor, Deuteronomio 6:4. Ese es el credo de Israel. ¿Qué le decía el Señor a su pueblo y qué nos dice hoy a nosotros? Oye, Israel, quitemos a Israel, oye, embajadores, escuchen, naciones de la tierra, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Solo el Señor es Dios. No hay más dioses, ni diosesitos, ni diosas. No hay más. Él dice que no existan dioses ajenos porque solo Él es Dios. Isaías 45:5, por favor. Me gusta como dice Isaías. Mire cómo toma el Señor la boca del profeta para declarar esta palabra. ¿Qué le dijo Dios al pueblo a través del profeta y qué nos dice hoy Dios a través de esta palabra? A ver, mire, yo soy Jehová. Imagínese que desde el cielo usted escucha una voz de trueno que le dice: yo soy Jehová. Pero luego le dice: y ninguno más hay. Olvídese hoy del predicador. Imagínese que usted tiene sus ojos cerrados y que escucha una voz tronante desde el cielo que le dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. Y le añade: no hay Dios fuera de mí. Por eso Él dice que no pueden haber dioses ajenos, porque solo Él es Dios. Veamos lo que dice el verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, dice Dios, que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa que no hay nada más que yo. ¿Y cuál yo? Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Fácil. Dios dice: nada más, ninguno otro, dice Dios, porque solo Él es Dios. Y Él dice: y que lo sepa el universo entero, que
que no existe ninguno fuera de mí. Verso 7. Y Él es capaz de hacer luz, de hacer tinieblas, de hacer paz y de hacer guerra. O sea, Él puede con todo. No se necesita nada más que al Dios verdadero, y con Él todo será posible. ¿Cuántos alaban su nombre? Ya no nos toca como los pueblos paganos, donde había uno para la lluvia, donde había uno para la fertilidad de las mujeres, donde había uno para cosechas, donde había uno para la guerra. No, aquí hay uno solo, y ese basta. Maravilloso es nuestro Dios. Por eso es que Dios reclama que no pueden existir otros dioses, porque solo Él es Dios. Diga, qué hermoso saber que su Dios es verdaderamente Dios. A su nombre sea la gloria. Hay mucha gente detrás de dioses falsos, y qué triste saber que las multitudes van detrás de dioses que no son dioses. Pero qué hermoso saber que usted camina tras de un Dios que sí es Dios y que todo lo puede. Mire, todo lo demás se pueden proclamar como dioses, pero no lo son. Imagínense que en esta mañana yo digo: señores, yo soy ciudadano norteamericano. Yo lo puedo decir, pero otra cosa es que yo sea ciudadano norteamericano. Una cosa es que yo diga, cuando caminé predicando por Inglaterra, y otra cosa es que yo haya ido a predicar a Inglaterra. Los pueblos nombran dioses, proclaman dioses, declaran dioses, pero aunque se proclamen, no lo son. Recuerde el ejemplo: aunque yo diga en esta mañana que soy ciudadano norteamericano, no lo soy. Aunque los pueblos levanten dioses y creen dioses, no lo son. Veamos el Salmo 96:5, por favor. Mire lo que dice la Biblia: que todos esos dioses de los pueblos simplemente son ídolos. ¡Ah, qué hermoso! Los pueblos pueden decir: este es el Dios, ese es el patrón de esta ciudad, ese es el patrón de este país, ese es el patrón de... Diga lo que quiera. Pero el único patrón de esto es Jehová, que hizo los cielos y también la tierra. Gloria a nuestro Dios. No hay más. No hay dioses ni diosas. Esos dioses que se adoran en el paganismo son ídolos, mas no son Dios. Primera de Corintios 8, del verso 4 al 6. Esto era lo que Israel tenía en su corazón, y esto era lo que predicaban los apóstoles. Ellos predicaron en un mundo pagano, un mundo de ídolos. Siempre ha existido idolatría, siempre, hermano, eso es de siempre. Pero siempre hay un remanente escogido por el Dios verdadero para que proclame que Él es el único, que Él es real. ¿Cuántos alaban su nombre? Usted está llamado a proclamar que solo el Señor es Dios, que solo el Dios de la Biblia, el que creó los cielos y la tierra, que solo Él es Dios, que lo demás son ídolos. Mire, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sigamos, por favor. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses con minúscula, sea en el cielo o en la tierra,
Hay un paréntesis y dice, como hay muchos dioses y muchos señores, verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿cuál es ese? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solo hay un Dios, y nosotros le pertenecemos a Él. Maravilloso es nuestro Dios. Lo demás es vanidad. Y la vanidad no es solo aquello que hace que alguien se vea elegante. La vanidad es lo que no tiene valor, lo que no tiene peso eterno. Los ídolos no tienen peso eterno. La gente sigue ídolos. Los pueblos siguen los ídolos. En las casas de los pueblos nuestros hay altares a dioses, a diosas, pero no son más que ídolos fabricados por hombres. Pero nuestro Dios está en los cielos y gobierna todo como Él quiere. Maravilloso el Señor. Entonces, el Señor dice que no pueden existir dioses ajenos. Todo vestigio de Dios ajeno tiene que salir de la iglesia. Y dígame amén a esto, por favor. En su casa, en su corazón, en su vida, no pueden existir dioses ajenos, porque solo el Señor, que nos rescató del mundo, que nos perdonó y que dio su sangre por nosotros, es Dios. Y no pueden existir dioses paganos. Los dioses paganos es esa idolatría de la cual veníamos la mayoría de nosotros. Pero tampoco pueden existir dioses contemporáneos. Los dioses contemporáneos a los cuales la iglesia se enfrenta ya no son imágenes religiosas, no, pero son formas de vida donde Dios ya no tiene el primer lugar. Escúcheme bien. Hoy en día la iglesia también se enfrenta a una especie de idolatría, pero ya no de imágenes, sino a sistemas, a estilos de vida donde Dios deja de ser lo primero para nosotros. Hoy hay mucho evangélico, a lo que se le llama evangélico nominal. ¿Eso qué significa? De nombre. Dios nos guarde. Voy a volver a decirlo. Hoy hay mucho evangélico nominal, gente que es evangélica de nombre. Gente que dejó de ir a la misa y más bien viene al culto porque le parece más llamativo, le parece que la música es más bonita, le parece que el predicador habla mejor que el sacerdote católico, entonces viene mejor al culto. Pero sus vidas no difieren de nada de aquellos que no conocen. Sus formas de vestir son iguales a las del mundo. Su forma de hablar es igual a la del mundo. Su forma de actuar es igual a la gente del mundo. El temor, esa reverencia, ese respeto por Dios, hermano, comienza a hacer historia dentro de la iglesia. Esos son ídolos, amados hermanos, porque nos desenfocan de vivir de verdad para Dios. Hermano, hace unos años, cuando uno venía a la iglesia, uno tenía mucho respeto hasta de cómo se vestía para venir a la iglesia. Y era que los pastores literalmente lo regañaban a uno, hermano, y le decían, así no. De verdad, hermano, lo regañaban a uno. Y sabe que eso en parte servía porque inculcaban en uno temor, respeto por Dios.
Mijo, vaya que lo encontrara por ahí a usted el pastor en la calle, por ahí en pantalonetas como el Chavo. Y lo iban encendiendo a uno. Vaya que el pastor viera por ahí las hermanas todas envueltas en esos jeans ajustadísimos y todas mostoronas, a ver qué les iba diciendo. La diplomacia no existía mucho. Le iban diciendo, perdóneme, voy a usar una palabra porque le iban diciendo a uno hasta sinvergüenza para arriba. Pero se aprendía a temer a Dios. Pero había una diferencia. Somos diferentes, somos el pueblo de Dios, tenemos que dar testimonio. Ayúdeme con esto, dígame amén. Amén. Tenemos que dar testimonio, a su nombre sea la gloria. Hay sistemas que se están levantando para evitar y para desviarnos, y ya Dios no es el centro. Mira, hay hermanos, escúcheme bien, por favor, no se me distraiga por nada. Hay hermanos que ya no oran a Dios en sus casas. Hay hermanos que ya no leen la Biblia. Hay hermanos que toca ponerles el pie casi que en el cuello por amor. Es que, mire, nosotros los pastores quisiéramos a veces simplemente predicar, pero uno no es capaz. Uno cuando ve, entonces uno mueve por aquí, mueve por acá, para mover el pueblo, para motivar al pueblo a que se busque de Dios. Pero hay mucha gente que hay que ponerle la bota en el cuello para que ayune hoy en día. Hoy en día hay evangélicos que le aseguro, llevan 2 meses y no han hecho medio día de ayuno. Delicado. Vamos después a llegar a un mandamiento donde se habla del día para Dios. Pero simplemente me adelanto a decirle que hoy hay evangélicos que eso de venir a culto, dedicarle un día a Dios, ¿eso qué llama? ¿Eso qué llama, mijo? Eso llama Biblia. Eso se llama palabra de Dios. Eso se llama vivir para Dios. ¿A usted quién le dijo que ese día que se separa para Dios es para ir a jugar, a chupar helado? Olvídese, mi hermano, alguien se lo tiene que decir. No es para Dios y punto. Así de duro era. ¿Sabe qué hacían en la ley? Lo mataban si usted no estaba en la presencia de Dios ese día. Literal. Lea la Biblia. Y si estoy diciendo mentiras, dígame, lea la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que en algún momento usted diga, este domingo voy a estar, no sé, aparte que mi familia. Ok, hermano, pero aquí hay gente que este domingo y el otro domingo y si salen más domingos en el año, más domingos los comprometen para otras cosas. No, mi hermano, eso no es. Entonces hay un sistema que está envolviendo a los evangélicos y los está sacando del foco, y está el evangélico olvidándose de que primero es Dios, y el trabajo se puede volver un Dios ajeno, el descanso se puede volver un Dios ajeno. Yo decía a los de esta mañana que le aseguro que si hoy es culto de Santa Cena y hoy a las 10 de la mañana final del mundial, Colombia versus Argentina, hay más de un evangélico que no viene al culto. De pronto está diciéndome, hermano, si se quedan en la casa viendo por ahí cualquier equipo de esos otros rodillones jugando por ahí un torneito normal, digas que les toque ver la final del mundial. Si en eliminatorias se quedan en casa, si no vienen a culto ese día, si hay culto y se cruza con eliminatorias. A mí me gusta ver partidos de fútbol y me gusta jugar, pero cuando se enfrenta el Señor con la selección, usted ya sabe quién gana, el Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Sencillo. ¿Se da cuenta? No le estoy diciendo que no descanse, que no disfrute de su familia,
Pero no se deje desenfocar. No se deje, porque esos también son dioses. Las redes sociales hoy son dioses contemporáneos. Buenas, ¿cómo está? Bien, sí, señor. ¿Cómo le ha ido? Bien. Uno quisiera como hacerle así en la nariz. Levante la cara, mano, le estoy hablando. Es como cargar un ganchito y ¡tin! En la frente. Mirémonos, hablémonos. Pero hoy la gente pasa, y es increíble. Tengan mucho cuidado, amados, tengan mucho cuidado. Hoy la gente, y ya no son solamente los muchachos. No, señor, ¿cierto? Eso ya no solamente los muchachos. Es más, hay muchachos que ya están como hasta dejando eso. Hoy también son gente adulta. Yo he conocido a un pastor, eso, a dos manos. Eso no es vida. Ya no hay oración. Pero sí se acuestan y dele. Va a orar no porque estoy cansado. Entonces, ¿cómo tiene ánimo para ponerse a oír ahí cosas y ver cosas? Gente pegada a redes. Hay dioses contemporáneos. Hay que destronarlos, hay que derribarlos en el nombre de Jesús. Hay que desenmascararlos. Y en esta mañana le quiero decir, esas redes sociales que le ahogan tanto su vida, que ya ni habla, que ya es con eso, que mire, hermano, eso es un ídolo pagano, eso es un ídolo contemporáneo, y hay que derribarlo en el nombre de Jesús. Es que, hermano, hay gente que sus dioses son Netflix, o esas cosas de ver películas y cosas. Y los jóvenes deben tener mucho cuidado, porque ustedes, muchachos, están en una batalla dura por su alma. Porque el mundo les ofrece tanta distracción que si ustedes se descuidan, se olvidan de Dios. Sí, muchachos. Si la batalla la siente uno viejo, dígame cuánto más ellos. Por eso hoy les tengo que decir, batallen por su vida. Pablo le dijo al joven pastor, ten cuidado de ti mismo. Tenga cuidado de su propia vida. Nadie más va a pelear esta batalla. Yo no puedo irme a su casa a dormir al pie suyo y a decirle, no coja ese celular tanto, deje de ver tanto Netflix, suelte ese Xbox. No, yo no puedo hacer eso. Por eso le digo, cuídese usted mismo, porque la Biblia lo dice. Usted cuando vaya a su casa y agarre el celular y se acuerde que no ha orado, diga, ¿verdad lo que dijo el pastor allá? Dios me habló. No, yo voy a ponerme a orar. ¿Cuántos alaban al Señor? Decía alguien por ahí, hoy los televisores son más delgados y más inteligentes y la gente más bruta y más gorda. ¿Cierto? La verdad, porque la gente se sientan ahí, dele y dele y dele. La Biblia no la leen porque los ojos le fallan y no le fallan para el televisor. Les cuento una cosa, daña más la vista las pantallas que las páginas de un libro. Hay muchos dioses contemporáneos que se levantan y quieren atacarnos, pero aquí hay un pueblo que hoy entiende y dice, solo el Señor es Dios. Usted va a poder ver sus programas, amén, pero todo en su tiempo, todo en orden como tiene que ser. No descuide la presencia de Dios. Mire, mi hermano, entre usted más pueda congregarse mejor. Mire, cuando yo me convertí tenía 15 años. Yo iba a culto el martes, yo iba a culto el jueves, yo iba a culto el sábado y me quedaba en la vigilia, y iba al culto el domingo por la mañana y al culto el domingo por la tarde. Y tenía que ayudar en la casa y estudiaba y todo lo que tiene que hacer uno a esa edad. En cuanto dependa de usted, congréguese. Yo sé, aquí hay hermanos que viven retirados y no les queda tan fácil, pero allá en su casa conéctese y haga el culto para Dios. Amén. Hagan iglesia en casa, envíen el reporte. Eso es obediencia, eso es sujeción. Mire, mi hermano, ¿sabe? Yo he tomado decisiones
Y recuerdo tanto las palabras del pastor Víctor que un día me dijo: el que quiere se somete. Yo no voy a andar detrás de líderes ni de servidores. Marco la ruta y el que quiere camina. Y el que, mire, hermanos, cuando una persona quiere buscar de Dios, se viene y busca de Dios. ¿O estoy diciendo mentiras? Aquí hay una hermana, y permítame, la tomo por ejemplo. Yo no fui a invitarla a su casa, ¿cierto, hermana? Es que yo los nombres, Jesús. Adelante de mi suegro, hermana. No. Yamile. La hermana vio la iglesia. Bueno, y tal vez cuando pasaba en algún momento le dieron un volante, no sé. Pero un día, no, voy a buscar de Dios. Y vino y se metió a la iglesia. Y ahí está en la iglesia, asistiendo a los cultos. Y el que no quiere es usted vaya por él. Ya voy, váyase adelantico que ya voy. ¿Cómo no? Mire, a los borrachos hay que ir a motivar. El dueño de la cantina se va casa por casa. ¿Va a venir a la jueguita de tejo esta noche? Allá llegan solitos, mijo, con tejo en mano y toda la cosa. Bueno, pues usted ya no va a la cantina ni a la cancha de tejo. Usted anda con Biblia en mano y para el culto. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mire, hay un sistema de dioses contemporáneos que hay que derribar. A veces el hijo se vuelve Dios, la esposa se vuelve Dios, el marido se vuelve Dios, y amamos nuestra familia, amamos nuestros hijos, pero primero es el Señor. Así de sencillo. Primero es el Señor. ¿Ya ha visto que hay gente que su Dios es el licor? Ay, me gusta el evangelio, pero es que la cervecita también me gusta. Me gusta el evangelio, pero también bailar me gusta. Me gusta el evangelio, pero es que también las modas del mundo me gustan. Decídase. Alabado sea Dios. ¿Y eso qué es? Eso es un Dios contemporáneo que le puede estar haciendo daño a su vida. Un noviecito inconverso y los saca de la iglesia. Una noviecita inconversa y los saca de los caminos de Dios. ¿Eso qué es? Un Dios ajeno. Todo aquello que lo quiera alejar a usted de su comunión con Dios, llámese como se llame, es un Dios ajeno. Y eso hay que quebrarlo en el nombre de Jesús. Así sea la pereza. Fíjate, qué enemigo tan destructivo es la pereza. Y lo más tremendo es que es silencioso. Es muy difícil de enfrentar porque es silencioso. Lo que sea que se quiera interponer, hay que derribarlo, porque solo el Señor es Dios. Y Él nos rescató del mundo. ¿Sabe para dónde íbamos? Para el infierno. Ahora vamos para el cielo. ¿Será que vale la pena vivir para Él? Vale la pena vivir para el Señor. Piensa en eso. Ayer estuve observando a un joven budista, creo que es coreano, que se suicidó. Logró ahí mientras prácticamente ir al infierno sin conocer a Cristo. Luego viene, acepta a Cristo y él dice: cuando yo vuelvo a la tierra, digo lo demás es falso, quiero a Cristo. Y empieza a hablar de su enamoramiento con Dios. Y dice que tenía
oraba 8 horas diarias. Incluso llegó que Dios le habló porque se descuidó mucho físicamente, porque él no hacía sino buscar y buscar y ayunar. Manejaba 400 jóvenes. O sea, es bestial ver uno cómo la gente que tiene sus encuentros con Dios se enamora de Dios a tal profundidad. Y yo, mientras yo oraba atrás, cuando empezó el culto, el Señor me hacía sentir que amemos su presencia, porque el amor a su presencia nos enciende, y cuando nos encendemos, el fuego no pide permiso, el fuego simplemente avanza y avanza y avanza. ¿Se acuerda esos incendios de qué días? Entonces cuando uno se enciende, hermano, ese fuego va para adelante en uno, y no solo en uno, empieza a tocar a otro, y fluye y fluye, y no es que no hayan luchas, no hayan problemas, pero el evangelio toma una dinámica tan diferente, porque no es una religión, es una relación, es un cara a cara con Dios. Es donde hacer esto no cuesta, es donde aunque yo no esté de rodillas, pero yo voy por la calle y estoy haciendo un trabajo, pero hay una alabanza para Dios, pero hay una comunión con Dios, pero hasta hay una lengua para Dios ahí, porque es tan distinto, es enamoramiento. Y yo a veces me cuestiono y digo, ¿qué tanto amo a alguien a quien me cuesta dirigirle mis palabras? ¿Cuántos tuvieron novia antes de casarse? Ay, ninguno, ay, vea. Carlitos echaba lengüita o casi no echaba cuenticos. La hermana dice que sí. A ver, hermanas, ¿sí echaban cuenticos los muchachos, los ex muchachos, cuando las estaban enamorando? Sí echaban cuenticos y llamaditas y dele y bueno, ¿cierto? Carticas, ¿y cierto? Y la trama era que el amor por la muchacha los hacía hablar hasta por las orejas, eso dice. Y la mamá, ay, pero él casi no habla. Tímido. Hermano, yo digo, ¿qué tanto yo amo a alguien a quien no le dirijo ni la palabra en el día? O sea, ¿cómo es que yo amo tanto a Dios que ni siquiera, que me cuesta tanto decir, Padre, mi alma te alaba? Hay gente que nombrarle oración es como nombrarle un garrotazo. Sí, hay evangélicos que nombrarles oraciones como, mejor dicho, todo un día orando y ay. Y uno dice, venga, ¿en qué evangelio vivimos? Hable con aquellos que se han enamorado en algún momento de Dios y piden tierra para estar en la presencia de Dios. Mire, uno ve a muchachos que están nuevos, ya no están tan nuevos en el evangelio, hermano, pero esos vanes que piden campo, amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le pido a Dios, hermano, que si Él me deja vivir hasta viejo, si el rapto no es antes, yo pueda ser como ese viejito Simeón que estaba en el templo y todavía el Espíritu Santo le hablaba y lo movía y lo guiaba y lo direccionaba. Que seamos muchachos o seamos viejitos, hermano, pero que seamos gente dinámica en la obra de Dios, en el reino de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces, no ve que en el mundo los viejos del mundo son verdes, cochinos, groseros, pero qué bonito que seamos ya viejos en Cristo, pero llenos del aceite de la unción, del poder del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, hablando de Jesucristo. O sea, que la gente diga, este tipo ama a Dios, esta mujer ama a Dios. O sea, es hermoso, porque el evangelio se torna distinto.
Hoy el Señor quiere que entendamos, no pueden haber dioses ajenos. Y le vamos a suplicar al Señor, guárdenos Dios de doblegarnos ante dioses ajenos, porque solo Él es Dios y Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Colóquese de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Te adoramos y te bendecimos, aleluya. Recibe toda la gloria y toda la exaltación. Padre, gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey del cielo. Gracias. Hoy entendemos que solo tú eres Dios, Señor. Hoy recordamos que solo tú eres Dios, Maestro Santo, y que solamente tú mereces la gloria y la honra, Señor. Recibe la adoración, aleluya. Mi alma te alaba, Dios del cielo. Recibe la exaltación, Dios mío. Gracias, gracias. Señor, perdónanos cuando hemos sido idólatras, cuando hemos tenido dioses ajenos, perdónanos. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para caminar en fidelidad, en santidad, con este conocimiento de que solo tú eres Dios y solo tú mereces la adoración y la alabanza. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.